A mí me ha sorprendido recientemente la cantidad de anuncios que hay, que siempre buscan superar los ofrecimientos, las ofertas, los productos que la competencia de alguna manera promueve. Y recientemente me ha sorprendido más este asunto del ofrecimiento de los megas, ofrecimiento que se da para hacer más poderosa la red y la posibilidad de conexión, de hacer más rápido el uso de las redes sociales, de hacer más poderoso la capacidad de poder bajar documentos, películas, música y otros archivos pesados. Y por un lado uno ve que uno anuncia 5 megas de memoria y de fuerza y de rapidez, y más adelante se encuentra un letrero de otro que anuncia 10 megas de rapidez, de potencia y de aceleración, y un poquito más al frente están anunciando 20 megas. Y uno ve eso y dice, 20 megas, eso tiene que ser un asunto apoteósico, terriblemente rápido. Porque parece ser que en este tiempo todo es mega. Ya usted no puede ir a comer nada sin que sea un super combo agrandado. Casi no se puede conseguir nada que no tenga dentro de ella una oferta que es súper extra mega grande. Como que de alguna manera nos hemos enfocado en lo mega, en lo grande, en lo extremo. Es increíble la cantidad de videos que a veces uno ve por las redes sociales, por el internet, de lo que para mí en un momento era extremo, que era tirarme en una patineta sentado con un primo mío por una cuesta de la casa de mi abuela. Eso era para mí extreme. Y hoy día usted ve videos de gente tirándose de monte con paracaídas, una cosa que jamás por la mente hubiese pasado en otros tiempos. Uno siente que cada vez los límites de lo extremo, de lo mega, de lo peligroso, de lo grande, de lo acelerado, como que cada vez más cobra más fuerza. Y ya la gente está buscando maneras de superar cada vez más los límites de su propia humanidad. Pero eso no se da solamente en las promociones de algunas compañías. También en la experiencia de vida religiosa, la gente está buscando los 20 megas. La gente está buscando al mega Espíritu Santo, la gente está buscando la mega revelación, la gente está buscando la revelación fresca, apostólica, nueva, distinta, y la gente está corriendo a lugares, a espacios, a sitios, a personas, porque siempre quieren esa revelación, esa experiencia espiritual que esté cada vez más cerca de Dios, que sea más auténtica, que sea más genuina. Y la gente anda a veces como locos y locas, corriendo a lugares, a templos, detrás de predicadores, de personas, de profetas, de profetisas, a ver si pueden alcanzar esa mega revelación, esa super mega máxima experiencia de cercanía con Dios. Y a veces en el camino de estar corriendo de un lado a otro, se confunden, se vacían y pierden el sentido de su fundamento y la dirección de su vida de fe. Yo quiero decirles en esta mañana, hermanos y hermanas, que la experiencia del Espíritu Santo no se trata de megas revelaciones, no se trata de revelaciones apostólicas, no se trata de estar buscando los extremos de esas experiencias. La experiencia del Espíritu Santo se trata de estar conectado con Dios.
Y se trata de saber que la presencia de Dios está en nosotros mediante la fe. Y que esa experiencia y esa presencia de Dios en nosotros a través de la fe nos da poder, nos da revelación y nos da entendimiento, nos ayuda a discernir y a caminar en nuestra vida de fe cristiana. Pero ese poder que nos da el Espíritu Santo no es poder para el omega, es poder para dar testimonio de aquel que vive. Es poder para poder testificar que Jesús vive. Es poder para poder hacer la voluntad de Dios. Es poder para poder vivir en la voluntad de Dios. Es poder para amar, es poder para servir, es poder para trabajar, es poder para podernos llevar y convivir unos con otros. Es poder para hacer el bien. Es poder para construir el reino de Dios y hacer viable la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Así que ese poder es poder, pero es poder para cumplir y hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros miramos la Biblia nos damos cuenta que ese asunto del soplo de vida, que en algunos pasajes del Nuevo Testamento hace referencia a lo que es el Espíritu de Dios, está presente desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento. Y hace unas semanas aquí les hablábamos del libro de Génesis y de esa experiencia de creación del ser humano en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice el texto bíblico que después que Dios forma al ser humano de la tierra, sopla en él aliento de vida. En otras palabras, le da la particularidad de su ser, le da la capacidad, después de soplar ese aliento de vida, de poder administrar todas las cosas que Dios había puesto bajo su dominio, bajo sus manos, bajo su cuidado. En otras palabras, que ese soplo de vida que ocurre en Génesis no es otra cosa que la capacidad que recibe el ser humano para poder vivir conforme al Dios que lo ha creado. Cuando nosotros rastreamos ese tema del soplo de vida, también les dije hace unas semanas atrás que Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, dice el texto bíblico en la genealogía de Lucas, que Jesucristo es el hijo de Adán. ¿Se acuerdan que les había dicho eso unas semanas atrás? Y que eso estaba puesto ahí en Lucas con un propósito en particular. Porque ese Adán primero en Génesis, que recibió el soplo de vida, se equivocó. En otras palabras, no vivió conforme a la voluntad de Dios. Y no utilizó esa experiencia de soplo de vida de Dios de manera adecuada y erró. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús es el hijo de Adán, que también en sí mismo tiene el soplo de vida, tiene el aliento de vida, tiene el Espíritu de Dios, tiene la presencia misma de Dios en él. Pero a diferencia de Adán del Génesis, el nuevo Adán es un nuevo ser humano, es una nueva persona. Es el nuevo ser humano que refleja la imagen y semejanza de Dios de manera apropiada. Y en ese sentido Jesús vive demostrando quién es ese Dios. Jesús vive comunicando a otros cómo es ese Dios que Él representa y del cual Él habla. Y en ese sentido Jesús lleva a cabo su ministerio, haciendo el bien, haciendo sanidad, acompañando, comiendo, cenando, compartiendo y dándole vida, con la vida que lleva dentro, a todos aquellos a su alrededor. Cuando ese Jesús muere finalmente y resucita por el poder de Dios obrando en él, resulta ser que ese aliento, que ese espíritu que Jesús tiene, que ya no es el espíritu de Adán, que ya no es el soplo particular que recibió Adán, sino que es el soplo ahora perfeccionado en la vida de Jesús.
En los evangelios tiene distintos significados ese soplo de vida. Y en los documentos también bíblicos del Nuevo Testamento tiene distintos significados. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, ese soplo de vida, donde no hay una narrativa de Pentecostés, en el Evangelio de Juan se llama el Paracleto. ¿Había escuchado esa palabra? En el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo, el Espíritu que Jesús le transmite a sus discípulos, se llama el Paracleto. ¿Y qué significa Paracleto? Significa uno que ha sido llamado al lado. Y en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo es el defensor. El Paracleto es la figura llamada a acompañar a aquellos que estaban siendo procesados en el tribunal, en un juicio. Era como una especie de asistente que era llamado para acompañar a las personas pasando por una experiencia de juicio a través de todo el proceso. Y el Paracleto era el que estaba como una especie de fiscal, que estaba velando todos los detalles de ese proceso de defensa, que estaba ahí para dar apoyo, para dar acompañamiento y asegurarse que ese cliente, que ese defendido en todo ese proceso pudiera estar bien, pudiera sentirse protegido, acompañado y nunca sentirse que estuviera solo en el proceso. Y si ese cliente no sabía absolutamente nada de procesos judiciales y tribunales, ahí estaba el Paracleto para ayudarle a entender y a comprender los procesos que iban experimentando. Y para el Evangelio de Juan, ese es el Espíritu Santo, el que nos defiende, el que nos acompaña, el que está a nuestro lado en todo momento. Y cuando la vida se pone difícil, ahí está el Espíritu Santo para protegernos y apoyarnos. Y cuando hay asuntos en el camino que no comprendemos de las experiencias vividas, ahí está el Espíritu Santo para iluminar la mente y el corazón y ayudarnos a entender y a tener comprensión de las experiencias que vivimos. Para Juan, el Espíritu es el Paracleto y el ayudador. Y qué bueno que hoy contamos con esa ayuda del Espíritu Santo. Y qué bueno que esa presencia nos acompaña, nos apoya, nos defiende, nos cubre, nos ayuda a través de nuestras experiencias de vida. Para Lucas, el Espíritu Santo es el poder. Para Lucas, el Espíritu es aquel que tiene la capacidad de transformar hombres y mujeres comunes, sin capacidades especiales ni preparación especial, y tiene la capacidad de transformarlos en personas útiles, personas que manifiestan el poder de Dios, personas que tienen el valor y la fuerza para poder testificar acerca de quién es Jesús. Para Lucas, el Espíritu Santo es Pentecostés. Para Lucas, el Espíritu Santo es la fuerza que viene sobre la iglesia, sobre la comunidad de creyentes, y que les ayuda a poder dar testimonio a todo el mundo, a todo el universo, acerca de las buenas noticias y las verdades del Evangelio. Para Lucas, el Espíritu Santo no solamente en Jesús crea un nuevo ser humano, sino que el Espíritu Santo a través de Jesús ahora crea una nueva comunidad. Por eso en Pentecostés el Espíritu viene sobre la iglesia, viene sobre la gente que estaba allí reunida, que no eran 12, que habían más de 120, que era una comunidad. Por eso el Espíritu Santo en Lucas, en Hechos capítulo 2, está dado también a toda aquella gente que provenían de distintas regiones, con distintos idiomas y formas de comunicarse. Porque para Lucas, el Espíritu Santo es ese poder que crea una nueva comunidad. En Cristo se crea un nuevo ser humano, pero el Espíritu Santo crea en Lucas una nueva comunidad. Una nueva comunidad que está llamada a vivir de manera distinta. Una nueva comunidad que tiene la capacidad de compartir todos sus bienes y que lo hace y lo puede hacer también en beneficio de aquellos que son más necesitados.
Una nueva comunidad que comparte lo que tiene con aquellos que están en necesidad, como el paralítico frente al templo. Una nueva comunidad que tiene la capacidad de amar y que tiene la capacidad de poder creer en el resucitado, a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. El Espíritu Santo es el que crea una nueva comunidad. ¿Y saben qué? Nosotros somos esa nueva comunidad. Nosotros somos la nueva comunidad creada por el Espíritu del Señor. Y el Señor, en ese sentido, a través de su Espíritu, nos ha puesto en este lugar, nos ha puesto como comunidad testigo de aquel que vive. Y sobre nosotros, el Espíritu ha puesto dones, capacidades en beneficio de la comunidad y en beneficio también de otros. Pero hasta ahora lo que le estoy diciendo suena tan bonito, suena tan romántico. Pues sepa usted que para el apóstol Pablo el Espíritu Santo le trajo algunos problemitas. Y ahí está la carta de Primera de Corintios. Parece ser que la comunidad de Corintios no había entendido ese asunto bien de los dones del Espíritu. Y parece ser que Pablo era un tipo extraordinario y tenía manifestado en él mismo varios dones del Espíritu. Y que cuando le escribe a la comunidad de Corintios, por alguna razón entendieron que el don más importante recibido del Espíritu Santo es el don de hablar en lenguas. Porque Pablo mismo dice que si alguien aquí habla lenguas, más que todos, ese soy yo. Pablo era un poquito humilde, ¿verdad? Modesto y sencillo. Parece ser que la comunidad entendió, pues si Pablo es el más que habla lengua, pues entonces ese es el que es. Y resultó ser que se creó un bochinche en la comunidad de Corintios. Divisiones, peleas, discusiones, y todo por el asunto de los dones espirituales. Porque para el apóstol Pablo, la evidencia del Espíritu Santo se da en la comunidad y se da en las capacidades que la comunidad tiene para poder trabajar en favor del proyecto de Dios y del reino. Para el apóstol Pablo, lo importante del asunto del Espíritu es que haya gente respondiendo al llamado de Dios. Y mientras hay gente trabajando, y mientras hay gente consagrando su tiempo, sus capacidades, y mientras hay gente sirviendo de distintas formas, quiere decir que el Espíritu Santo está ahí. Divisiones, bochinches, chismes, pleitos, contiendas. ¿Y usted sabe por qué? Porque algunos creían que por tener ciertos dones del Espíritu eran más importantes y más grandes que otros. Y porque se valoraban algunos dones para una gente y se tomaba como menos importantes algunos otros dones de otra gente. Y porque habían ciertas manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de la gente que le daban cierto standing y cierta elevación de espiritualidad a unos sobre otros. Por lo tanto, en la comunidad de Corintios estaba ya casi asemejándose y pareciéndose a lo que había ocurrido en Génesis capítulo 11 con la Torre de Babel, donde había arrogancia, donde había deseos de poder monopolizar todo el asunto de la experiencia religiosa y de fe de una comunidad. Le hace Génesis capítulo 11. Y Pablo tiene que entonces decir, esto no es así. Y tiene que recordarles algo bien importante que queremos recordar en esta mañana. En primer lugar, que el Espíritu Santo es aquella fuerza de Dios en nosotros que nos ayuda a serles fieles a Dios en medio de tiempos difíciles. Y esta comunidad de Corintios estaba en medio de tiempos difíciles.
Y cuando dice el apóstol Pablo que mediante el Espíritu Santo ese se puede decir que Jesucristo es el Señor, lo que está diciendo es que el Espíritu de Dios ayuda a poder resistir frente a las tentaciones que puedan tener creyentes, cristianos y cristianas, de llamarle Señor a otro que no es Jesús. Y muy particularmente en la comunidad de Primera de Corintios, donde el emperador decía que él era el Señor. César es Señor, Kyrios. Y donde la gente a cambio de beneficios con ese imperio pudiera decir, pues es verdad, César es Señor. Es verdad, César es Señor, no me persigues, no me tortures, no me limites mis oportunidades de crecimiento, de comida, de alimentación, de prestigio. Es verdad, César es Señor. Donde había gente flaqueando de esa manera ante esa fuerza tan poderosa del imperio, Pablo dice, por el Espíritu Santo de Dios, podemos decir Jesucristo es el Señor. Y eso implica no doblar nuestras rodillas y nuestra voluntad ante ninguna otra fuerza que no sea el Señor. Eso implica no doblegarnos ante ningún otro poder que no sea la gracia, la presencia, el nombre del Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos da valor y fuerza frente a la vida, frente a sus amenazas, frente a las situaciones que intentan doblegarnos. Y ante una comunidad que estaba en ese peligro, el apóstol Pablo les recuerda en el versículo 3 que el Espíritu nos da la fuerza para afirmar que Jesucristo es el Señor. Y esa misma fuerza que opera frente al Estado y a los poderes del Estado y de la realidad social que vivía la comunidad, es la misma fuerza y poder que opera al interior de la iglesia. Y Pablo les recuerda a la comunidad de Corintios que el Espíritu nos ha dado dones, capacidades. Y hay algo que en el texto bíblico es bien positivo, es que todo el mundo estaba loco por trabajar. Ese problema es porque todo el mundo quería hacer, todo el mundo quería participar, todo el mundo quería ser parte del proceso de crecimiento y de expansión de la iglesia. Todo el mundo estaba dispuesto a manifestar y que en su vida estuvieran los dones. Todo el mundo estaba dispuesto a poner sus manos, su energía y sus capacidades. Eso es algo bueno. Ojalá que en el día de hoy estuviera todo el mundo con la misma disposición. Si hubieran peleas y discusiones por eso, las manejaríamos, ¿verdad? Y estuviera todo el mundo deseoso de trabajar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que poner? ¿Cuáles son los dones? Yo quiero poner mis capacidades al servicio de la iglesia, al servicio de la comunidad. El problema estaba en los conflictos, en los roces, en las divisiones que esa experiencia estaba produciendo. Por lo tanto, el apóstol en esta carta y en este texto que hemos leído, le tiene que recordar a la iglesia lo que nosotros necesitamos recordar una y otra vez, que los dones del Espíritu y que el Espíritu Santo es para todos los creyentes, que lo que Dios da lo da para todos y para todas, que no hay privilegios especiales en el asunto de la repartición del Espíritu sobre la iglesia, que Dios quiere utilizar de manera igual a todo cristiano y cristiana y a todo creyente, que no hay tal cosa como una persona que ha expresado y manifestado su fe en el Señor que no tenga algún don, alguna capacidad que el Espíritu de Dios le haya dado y le haya conseguido. Los dones del Espíritu han sido dados para todos y para todas, y han sido dados para el bien común de la iglesia. En otras palabras, que el Espíritu Santo se nos es dado para nosotros ayudarnos unos a otros,
para acompañarnos unos a otros, para servirnos unos a otros, para amarnos unos a otros, para construir continuamente esa nueva comunidad que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer de nosotros. Y es difícil porque se nos pegan las manías y las malas costumbres de otra gente, de otros lugares, de otros espacios. Porque a veces no obramos como la nueva comunidad, sino como la vieja comunidad. Porque no estamos respondiendo a ese llamado de novedad que el Espíritu nos ha convocado para hacer. Y a veces pensamos que la iglesia debe funcionar como cualquier otro organismo, como cualquier otra empresa, como cualquier otro proyecto. Pero hay que recordar que esta es la comunidad del Señor, que esta es la iglesia del Espíritu Santo de Dios, y que el llamado que Dios nos hace y la convocatoria es a ser diferentes, a vivir de manera diferente y a que esté presente el Espíritu en todo lo que hagamos. Y ya para terminar, el apóstol Pablo les recuerda a esta comunidad que el Espíritu Santo de Dios no hace acepción de personas. Que el Espíritu Santo de Dios no privilegia a unos sobre otros. Que esa gracia y que esos dones que han sido dados y que son dados a la iglesia nos coloca en una posición de igualdad unos con otros y ante el Señor. Y que aquí lo importante es que estemos dispuestos a servir. Y aquí lo importante es que estemos dispuestos a poner nuestra vida al servicio de la comunidad y al servicio de Dios. Y eso se parece a lo que Jesús había dicho, que el que quiera elevarse entre ustedes, que dijo Jesús, que sea el que sirva, que sea el que se ponga al servicio de los demás. Y aquí está el apóstol Pablo recordándole que esos dones que el Espíritu ha dado a la iglesia es para servir a los demás, es para trabajar en beneficio de la obra del Señor. Y termina esos versículos diciendo: por eso aquí no hay esclavos ni judíos, por eso aquí no hay hombres y mujeres, lo diría en Gálatas. Por eso aquí no hay libres y esclavos, judíos o gentiles. Porque en el Espíritu del Señor, en el amor del Señor, todos somos iguales. La gracia de Dios nos ha igualado a todos. El Espíritu del Señor nos ha igualado a todos. Precisamente para que podamos ponernos en servicio hacia los demás. Así que yo quisiera pensar que necesitamos de ese Espíritu Santo de Dios, que necesitamos de ese derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida, que necesitamos de esa manifestación del Espíritu en nuestro corazón, de ese despertar de la conciencia, pero más de la conciencia de nuestra voluntad, de esos dones que el Señor ha de poner y pone en nosotros para ponerlos al servicio de los demás. Permita el Señor que en este día de Pentecostés ocurra un avivamiento en tu corazón, un avivamiento en tu conciencia y en tu mente, sabiendo que el Espíritu no es lo omega, no es la revelación especial y particular que nos puede elevar a un nivel grande o alto, sino que el Espíritu es lo que se manifestó en Jesús, que anduvo por caminos polvorientos, sanando, predicando, compartiendo con la gente. Que el Espíritu es el que nos defiende en ese caminar y que el Espíritu es el que nos ayuda a ser nueva comunidad, donde se manifiestan los dones para el beneficio y el servicio de unos
y de otros. Ese es el Espíritu Santo en el que yo creo. Ese es el Espíritu Santo el que yo aprendo en el texto bíblico. Y en ese Espíritu es que somos llamados y llamadas a vivir. Que nos ayude el Señor. Que nos ayude el Señor a siempre vivir en ese Pentecostés continuo, en esa experiencia de la que nos habla y nos enseña el texto bíblico. Cerramos nuestros ojos para orar. Señor, hoy te pedimos, te imploramos, que tu Espíritu Santo, Señor, fuerza, dínamo y poder de la Iglesia, que tu Espíritu Santo, que es como el viento que se mueve, va y viene en la dirección que quiere, que tu Espíritu Santo, que es la fuerza que nos mueve hacia el cumplimiento de tu voluntad, que nos inquieta, que nos acompaña, que nos guía, que nos ilumina, que nos ayuda, que nos defiende. Que tu Espíritu Santo, que nos anima al trabajo y al servicio, y nos anima al testimonio. Te pedimos, Señor, que ese Espíritu Santo siga obrando en cada una de nuestras vidas, que nos siga ayudando a asemejarnos cada día más a ti, en ese crecimiento profundo, espiritual de nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tú avives nuestra conciencia y nuestro corazón en medio de este tiempo, que nos ayudes a resistir, Señor, aquellas fuerzas que quieren doblegar nuestro ánimo, y nos ayudes a continuar manteniendo vivo en nuestros labios y nuestro corazón la afirmación: Jesucristo es Señor, en medio de la historia, en medio de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nombre en el cual nosotros hemos encontrado vida y esperanza, oramos. Amén. Amén.